millonario ve a su hijo autista bailar con una mendiga y todo cambia en un momento. Era una tarde calurosa en la ciudad, esas donde el sol golpea y el aire parece espeso. El prestigioso empresario Alejandro Vargas, con su traje caro y su reloj de lujo, cruzaba la plaza principal. Su mundo era el del dinero, el éxito y el poder, pero esa tarde algo increíble iba a suceder. Mientras caminaba, se le tuvo en seco. Su mirada se fijó en un rincón, donde un grupo de niños reía a carcajadas. Pero no eran solo las risas lo que lo atraía. Era su hijo, Daniel, un niño brillante, pero con su propio universo bailando con una mendiga. La mujer, con su ropa desaliñada y su rostro marcado por la vida dura, movía sus manos como hojas en el viento. Su sonrisa, aunque desgastada, brillaba con una luz que no podía ignorarse. Daniel, con su autismo, siempre se sintió diferente, pero ahora, en su danza, parecía que las barreras desaparecían. Se movía con gracia, como si el ritmo del mundo lo llevara. No importaba que su padre viniera de un mundo de lujos, Daniel estaba en su propio modo de vida. Y en esa conexión con la mujer que poco tenía, encontró un significado que Alejandro jamás había visto en él. Las miradas del público se volvían cada vez más intensas. Susurros comenzaron a recorrer la plaza. Algunos murmuraban sobre la locura del niño, otros admiraban su alegría. Pero Alejandro estaba atrapado en el instante, preguntándose cómo era posible que la simplicidad de la vida pudiera ser tan hermosa y liberadora. La mendiga giaba y reía, y en cada voltio parecía llevarse consigo las preocupaciones del mundo. De repente, un grito. La mendiga se cayó al suelo. Su sonrisa se convirtió en un gesto de dolor. Un silencio sepulcral cubrió la plaza. Daniel se quedó quieto, mirando a su alrededor, confundido. Alejandro sintió un nudo en la garganta. El miedo lo invadía. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la vida parecía cambiar de golpe? Tomó un rayo en el cielo despejado. Los murmullos se intensificaban. Pasaron momentos que parecieron eternidades. Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado en él. En un instante, todo lo que había siempre valorado parecía perder sentido. Quería correr hacia su hijo y hacia la mujer que, a pesar de no tener nada, le había mostrado algo que era más valioso que el oro: la conexión humana. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios de qué ciudad estás viendo y qué piensas de la historia. ¡Me encanta! Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente hará clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se sentía pesado, como si toda la plaza contuviera la respiración. Alejandro, paralizado, sintió el corazón golpeando contra su pecho. Daniel miraba, con los ojos redondos, sin entender. La mendiga estaba en el suelo, pero no era solo eso. Era la forma en que su cuerpo temblaba, como si todo el dolor del mundo se hubiera concentrado en ella. De pronto, un hombre apareció entre la multitud, alto, con un rostro cansado, pero decidido. Su voz resonó como un trueno. «¡María!», gritó, corriendo hacia la mendiga. El pánico se apoderó de Alejandro. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué conocía a la mujer que había bailado con su hijo? Los murmullos aumentaron a su alrededor.
Es su hermano. Nunca lo creímos. La abandonó. Mira cómo ella sonríe. Alejandro no podía seguir. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La historia que creía conocer se desmoronaba. ¡Despierta!, el hombre suplicaba, y en su urgencia, Alejandro notó algo en su voz. Había amor, pero también una rabia contenida. María y él se conocían más de lo que aparentaban. Fue solo cuestión de segundos antes de que un médico, que había estado en la plaza, se acercara a evaluar la situación. «Llamen a una ambulancia. ¡Rápido! Ella necesita ayuda inmediata». La multitud se agolpó en un mar de miradas inquietas. La voz del hombre estalló de nuevo. «¡No se la lleven! Ella es mi hermana. Es lo único que tengo». La desesperación en sus ojos era palpable, y en ese momento Alejandro sintió una punzada de culpa. ¿Había juzgado demasiado rápido? ¿Había visto solo la superficialidad de la vida? Pero en la distracción, Daniel comenzó a inquietarse. Se abrazó a sí mismo, sus dedos retorciéndose. Alejandro corrió, acercándose a su hijo. «Daniel, está bien, todo estará bien», murmuró, pero las palabras no parecían alcanzar al niño. La música seguía sonando en su mente, pero algo había cambiado. El ritmo se había apagado. De pronto, el rostro de María, aún en el suelo, comenzó a mostrar signos de vida. Sus ojos se abrieron y murmuró algo. «La carta. No, no puede pasar». Las palabras flotaron en el aire y todos se detuvieron. ¿Qué carta? ¿Qué significaba? El hombre miró a su hermana, asustado, como si supiera que algo terriblemente importante estaba a punto de salir a la luz. Mientras la ambulancia llegaba, Alejandro sintió que todo cruzaba su mente como un torrente. La mendiga, su hijo, el hombre furioso y ahora una carta. Las conexiones se desdibujaban y entrelazaban en algo más grande, más oscuro. El momento se sentía como el inicio de algo que podría cambiarlo todo. Algo profundamente arraigado, un secreto desgarrador estaba a punto de salir a la luz. Alejandro miró a su hijo y luego a la mendiga. Su mente luchaba para entender. La vida de todos estaba entrelazada de alguna manera. ¿Qué había en esa carta que podía cambiar el curso de sus vidas? La plaza vibraba con rumores y miradas de curiosidad. El sonido de las sirenas se acercaba, pero algo más potente se sentía en el aire. Era una tensión que prometía un cambio. Sin embargo, Alejandro sabía que, sin importar el resultado, la conexión que había presenciado entre su hijo y María era solo el comienzo. Todo se estaba desmoronando y aún estaba muy lejos de entender la tragedia que se avecinaba. La plaza vibraba con una energía extraña, mezclando la expectación con el miedo. Alejandro, aún de pie, sentía el latido de su corazón resonar en sus oídos. Daniel, mirando con ojos llenos de confusión, temblaba un poco. La escena se tornaba inquietante. María seguía en el suelo, su cuerpo. De repente, un ruido rompió la tensión. Un perro que había estado vagando cerca comenzó a ladrar enloquecido. Su ladrido rasgó el silencio como un grito. Todos se volvieron hacia la fuente del alboroto. Un grupo de personas se acercaba corriendo. Entre ellos, una mujer joven, vestida con un vestido de verano sencillo, pero con una energía intensa que iluminaba el ambiente. Tenía el rostro pálido y la mirada de alguien que había visto demasiado. «¡Julia!», gritó la mujer. Dirigiéndose al hombre que intentaba reanimar a María, la multitud murmullaba, llenando el aire de preguntas. «¿Eres tú? ¡No puede ser!». Julia se deslizó a través de la multitud como un rayo. Cuando llegó al lado de María, se arrodilló, tocándole la frente con cariño. «¿Qué te pasó? Te he estado buscando». Alejandro se sintió como un extraño, mirando desde lejos. Entonces, como si el tiempo se detuviera,
María abrió los ojos y murmuró: «No la olvides, la carta». La última palabra salió de sus labios como un susurro agonizante. La confusión llenó el aire. ¿Qué carta? Alejandro sintió que una corriente helada recorría su cuerpo. Julia, con los ojos llenos de lágrimas, afirmó: «No, María, no puedes dejarme así». La mirada de su hermano, ahora asustada, giró hacia Alejandro y se encontró con sus ojos. Algo en la tensión del momento hizo que todos en la plaza contuvieran la respiración. De repente, María se levantó. Sus movimientos eran abruptos, como si hubiera recibido una descarga de energía. «La carta, la dejé. El viejo estaba equivocado. Él no sabe». Su voz era potente, pero algo entrelazaba desesperación en su tono, buscando respuestas en el aire. Alejandro sintió el sudor frío correr por su espalda. ¿Qué viejo? ¿Qué carta? Sus pensamientos corrían a 1000 por hora. De un instante a otro, la mendiga, la mujer que había bailado con su hijo, se transformaba en el centro de un enigma oscuro. La multitud empezaba a murmurar: «¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la historia?». El hombre que había intentado reanimarla, cada vez más pálido, miraba a su hermana como si quisiera proteger un secreto. «María, por favor», suplicó, la voz quebrada. La desesperación era palpable. La plaza se había convertido en un escenario de revelaciones, donde cada personaje llevaba una carga invisible. Julia, mirando a Daniel, robó un respiro. «Tú, el niño, él necesita saber». Un golpe en el pecho de Alejandro. La mirada de Julia se cruzó con la de su hermano, y en ese instante todo se volvió más claro y más confuso a la vez. ¿Qué debía saber Daniel? El niño, con su mente pura y sensible, se acercó, tocando la mano de María con inocencia, sin comprender la tormenta de secretos que giraba a su alrededor. «¿Quiénes son ustedes?», murmuró Daniel, su voz pequeña en medio del caos. Alejandro sentía que el aire se le escapaba. Todas las diferencias de clase, todas las suposiciones, derrumbándose, y en su lugar un miedo nuevo florecía, el miedo a lo desconocido. «Es tiempo de que sepa la verdad», dijo María, mirándolo fijamente. Las sirenas de la ambulancia rompieron el hechizo, pero lo que se avecinaba era un volcán de revelaciones. La plaza se tornó aún más tensa, y todos los ojos estaban puestos en Alejandro, quien sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué verdad? ¿Qué había ocultado esa carta?». Algo en el aire parecía tan frágil como un cristal a punto de romperse. La vida de todos parecía entrelazarse de maneras que ninguno podía imaginar. ¿Qué haría Alejandro con esa verdad que amenazaba con cambiarlo todo? Sin más respuestas, la historia estaba lejos de acabar. La plaza seguía llena de murmullos y tensión. Daniel, jugando inconscientemente con los dedos de la mendiga, parecía el único que no entendía la gravedad de la situación. La mirada de Alejandro se desplazaba entre su hijo y la escena desconcertante entre María y Julia, el olor a sudor y miedo flotando en el aire como una nube oscura. «¿Qué carta?», preguntó Alejandro, sin poder contener la curiosidad. Se acercó más, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La angustia en el rostro de María era palpable, como si la verdad estuviera a punto de desgarrarla. «Daniel», María miró al niño, sus ojos llenos de lágrimas. «La carta es sobre tu madre». Un silencio helado cayó sobre la multitud. Alejandro sintió que el mundo se congelaba. Su mente intentó procesar lo que había escuchado. La mente de Daniel, libre de las cargas adultas, levantó la mirada confusa. «¿Sobre mi madre?», repetía el niño, su voz diminuta en medio del caos. «Tu madre,
No está como crees. María prosiguió, su voz un susurro. Había una certeza en cada palabra que lo hundía un poco más. Alejandro se quedó paralizado. No podía ser. Su madre, la mujer que había construido su vida y su éxito, ¿cómo podía estar relacionada con esta mendiga? ¡No! Alejandro gritó, sintiéndose como si una bomba hubiera estallado a su alrededor. La plaza vibraba con murmullos. Rostros atónitos se volvían hacia él. La revelación estaba pesando en el aire, como si toda la plaza estuviera a punto de colapsar. ¡Es cierto!, Julia gritó, su voz resonando en la confusión. Se volvió hacia su hermano, el hombre que había corrido al lado de María. Ella te ha estado buscando por años y hay algo que nunca supiste. ¡Basta! Alejandro se encolapsó. No sé de qué están hablando. Pero en su interior, cada palabra de ellos resonaba como un eco. Los recuerdos empezaron a fluir con velocidad. Imágenes de su infancia y su madre, y los secretos que siempre había sentido en el aire. ¿Quién eres tú? La voz de Daniel rompió el silencio, dirigiéndose a Julia con una curiosidad inocente. Alejandro lo miró, su hijo aún atrapado en esa nube de confusión. La imagen de la mendiga danzando con su niño se desvaneció, y con ella se perdió la esencia de aquel momento mágico. Yo soy tu prima. Julia respiró, su voz llenándose de dolor. Tu madre no iba a dejarte, pero las cosas no salieron como ella planeó. El estruendo de la sirena se aproximaba, pero el estruendo de la revelación era aún más fuerte. La ira y la desilusión defendían su lugar. Alejandro sentía que el suelo giaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Alejandro tartamudeó. La verdad se cernía sobre él, una tormenta lista para desatarse. ¿Qué ocurrió con mi madre? María, aún en el suelo, parecía desvanecerse. Ella me necesitaba. El viejo siempre estuvo allí. Nunca me olvidé de ti. Nunca. Su voz se desvaneció en una mezcla de ruidos, y de repente ese cuerpo lloroso de la mendiga parecía tan frágil como una hoja en otoño. Algo crujió en la plaza. Un sonido desgarrador. En un instante, un hombre robusto con rostro familiar se hizo paso entre la multitud. Alejandro se congeló. Era su padre. Su mirada era de furia y dolor, como si todo el peso del mundo cayera sobre él. ¿Qué está pasando aquí? Las miradas se volvieron hacia él. La atmósfera se había vuelto eléctrica. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Su padre, al que había tratado de entender y perdonar, estaba entrelazado en esta verdad que parecía insostenible. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «Porque eres parte de esto», respondió su padre, apretando los dientes. «No todo es lo que parece». Alejandro, su estómago revuelto por la confusión, sintió la desesperación apoderarse de él. Miró a su hijo, miró todo lo que había construido, y en un instante se hicieron añicos. La plaza estaba llena de secretos, antiguas traiciones y vislumbres de un pasado tan negro como desconocido. «¿Qué nos has ocultado, viejo?», preguntó, su voz temblando. Y ahí, en ese instante, Alejandro supo que ya nada volvería a ser igual. Todo comenzó con una carta. «¿Y ahora estamos aquí?», gritó María. Pero la frase se ahogó en un ruido abrumador, mientras la ambulancia finalmente llegaba. La verdad retumbaba en el aire, y todavía había tanto por descubrir. Los vínculos entre ellos se deshacían, se creaban y se transformaban en algo que nadie podía comprender por completo. Alejandro miró a su padre, a su hijo, a la mendiga y al hombre que parecía un extraño. Todo se sentía muy real
Y sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. ¡Ah! Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La plaza seguía llena de murmullos y tensión. Las sirenas resonaban en la distancia, pero la verdadera tormenta estaba dentro de él. Alejandro sentía como si el espacio se comprimiera, como si cada susurro y cada mirada se volvieran cuchillos afilados. El aire se volvió pesado y la verdad que se acercaba amenazaba con desgarrar todo lo que conocía. ¿Quién eres tú? La voz de Daniel, pequeña e inocente, rompió la atmósfera. Julia, aún temblando, no podía quitar los ojos de María, cuya fragilidad era ahora más evidente que nunca. Las palabras de la mendiga resonaban en la mente de Alejandro, repetidas como un eco aterrador. La carta sobre tu madre. ¿Qué significaba realmente eso? El sentimiento de descontrol lo invadía. Todo lo que había creído y construido parecía derrumbarse bajo el peso de esa revelación. María abrió su boca de nuevo, pero en lugar de palabras, un grito desgarrador salió de sus labios. Todos se congelaron. La mendiga se retorcía en el suelo, como si el dolor estuviera desgarrando su cuerpo. Pero en ese instante, algo aún más inesperado ocurrió. La multitud se dividió como un mar en tormenta, y de entre la maraña de cuerpos, un niño pequeño apareció, corriendo descontrolado. ¡Mamá! —gritó el niño, los ojos desorbitados y llenos de terror. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. La figura en el suelo, la mendiga, dejó de ser solo María. Era otra cosa. El crío se lanzó sobre ella, los brazos abiertos, y entonces algo que parecía imposible se reveló. La cara de María se iluminó por un breve momento. «Pablo», murmuró con una mezcla de sorpresa y amor. El niño la abrazó con tal fuerza que Alejandro vio chispas de vida atravesar las arrugas en la piel de la mendiga. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Se sentía como si se rasgara una cortina de la realidad, exponiendo un escenario que jamás imaginó. ¿Este niño es tu hijo? ¿Es tu hijo? Alejandro preguntó, la confusión apretando su pecho como una tenaza. El asombro recorría la plaza, un silencio atónito donde todos se preguntaban lo mismo. La revelación era explosiva. El pequeño, temblando, levantó la vista hacia su madre y gritó de nuevo: «¡No quiero que te vayas!». En un instante se desató una tormenta de murmullos. ¿Cómo puede ser? ¿Es su hijo? Las miradas se alzaban entre los rostros. Alejandro intentó aferrarse a lo que conocía, pero la realidad se desmoronaba como un castillo de cartas. Julia parecía estar en shock, y el hermano de María, que antes había defendido a su hermana, se encontraba inmóvil, sus ojos llenos de lágrimas. Su historia de traiciones y secretos explotaba a la vista de todos. «¡María!», gritó el hombre, su voz de repente convertida en un ropaje desgastado por el tiempo. «¡No te vayas! ¡No, aún! Ella es mi sobrina, no deberías estar aquí. ¿Qué hiciste para que se alejara de nosotros?». Esa línea simple de palabras encendió una chispa de revelaciones. El silencio volvió a caer como una pesada manta. Alejandro sintió que todos los ojos se volvían hacia él de repente. La confusión y el miedo se mezclaban en él. ¿Qué significa esto? Estás diciendo que Daniel y Pablo son primos, ¿no? ¿Cómo es posible? El aire parecía cortarse. Un telón se levantaba, mostrando una familia desgarrada y secretos ocultos en un rincón oscuro.
María y su hermano compartían una mirada. Una conexión surge entre ellos. Daniel y Pablo tienen una historia que jamás habían imaginado, aclaró el hermano, casi desesperado. Tu madre se llevó a María lejos de nosotros. Era un secreto que doía. La pregunta de la plaza se volvía cada vez más clara. Un romance perdido, un hijo separado. El pánico se apoderó de Alejandro. Se empezó a sentir como un intruso en su propia vida, en su propia historia. Mientras el niño abrazaba a su madre, Alejandro entendía que la verdad era un monstruo que no podía controlar. Todas las relaciones en la plaza se tambaleaban al borde del caos. En el fondo, cada uno de ellos luchaba con sus propios secretos. Pero había algo más avivando las llamas. Las sirenas sonaban más cerca. Y en ese momento exacto, Alejandro sintió que todo a su alrededor se desvanecía. De repente, un grito. Este no era de alegría, sino de horror. Una figura oscura se acercaba. Un hombre con un abrigo humeante que parecía salir de sus propios demonios. «María, te he estado buscando». Las palabras resonaban como un eco maldito, llenando los corazones de todos con una nueva incertidumbre. La plaza se llenó de un nuevo murmullo, pero esta vez con miedo. Porque todos sabían que este nuevo personaje podría cambiar todo. Alejandro sintió que un frío aterrador le recorría la espalda. ¿Quién era? ¿Qué había hecho en el pasado que amenazaba con reescribirlo todo? Y así, mientras el caos se desataba, Alejandro comprendió que estaba a punto de enfrentar una verdad aún más desgarradora. Las conexiones se entrelazaban en un tapiz sombrío y se dio cuenta de que el desafío que enfrentaba era mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. La plaza vibraba con una energía inquietante, el destino de todos colgando por un hilo, y la revelación definitiva estaba a un paso de desatarse. La plaza seguía llena de murmullos y tensión. Las sirenas resonaban en la distancia, pero la verdadera tormenta estaba dentro de él. Alejandro sentía como si el espacio se comprimiera, como si cada susurro y cada mirada se volvieran cuchillos afilados. El aire se volvió pesado y la verdad que se acercaba amenazaba con desgarrar todo lo que conocía. «María, ¿por qué estás aquí?», el hombre con el abrigo oscuro gritó. Los ojos de todos se dirigieron hacia él, y Alejandro sintió que el sudor le corría por la frente. Las palabras resonaron como un eco en su cabeza. «Te estaba pasando. Es peor de lo que piensas», continuó el hombre, con furia y pánico. «No puedo permitir que se lo lleven. Ella no debe recordar». El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué memoria podía ser tan peligrosa? La multitud contenía la respiración y la tensión era pura. «¿Quién eres tú para dictar lo que debe o no recordar?», preguntó Julia, enfrentando al hombre con una mirada dura. Pero él no se inmutó. En cambio, se acercó a María, su rostro mostrando desesperación. «Necesito que me escuches. La carta es solo el principio». La mendiga, aún en el suelo, parecía paralizada por el miedo. «No, no, no lo hagas», murmuró, temblando, su voz ahogada por el terror. Alejandro se sintió empujar por un impulso. Se movió hacia María, tocando su hombro con suavidad. «¿De qué habla? ¿Qué hay en esa tarta?». El hombre lo miró, y en un instante los ojos de Alejandro se encontraron con los de María. La mendiga, sus ojos húmedos, reflejaban un mundo de sufrimiento. Todo se sentía como si estuvieran en un escenario, con la vida misma ocupando cada rincón de la plaza. «Tú no entiendes, no estás preparado», dijo ella, su voz temblando. «¿Listo para qué? ¿Para otra mentira? He tenido suficientes secretos», Alejandro gritó, su voz resonando por encima del murmullo.
El pánico crecía y la plaza vibraba con una energía inquietante. Fue entonces cuando, de manera inesperada, el hombre frente a María lanzó un grito desgarrador. «¡No puedes seguir así, María! Lo que él quiere es eliminarte». Alejandro sintió una punzada en el pecho. El tiempo parecía detenerse en ese instante. ¿Eliminarme? ¿Por qué? La confusión llenó su mente. ¿Qué relación había entre ellos y por qué su vida estaba en la balanza? Los murmullos de la multitud se intensificaron y todo el mundo comenzaba a comprender que lo que veían bajo la luz del día tenía raíces oscuras. Sí, porque es hijo del hombre que te hizo daño. Por eso no puedes recordar, dijo el hombre, su voz temblorosa y repleta de decepción. Tu madre jamás debió haberte hecho olvidar lo que pasó. Alejandro se quedó sin palabras. Era como si un rayo le hubiera atravesado la cabeza. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, chasqueando los labios con incredulidad. La plaza estallaba con murmullos confusos. Las miradas se cambiaban entre ellos. La confusión reinaba. De repente, una mujer del fondo gritó: «Es verdad, he oído la historia en la calle. No la dejemos caer otra vez». El miedo se esparció como un virus. «¿Tu verdadero padre?», continuó el hombre, ahora más decidido. «Él no te quiere, Alejandro. Te necesita por algo. Te alejó de ella». Fue como si el mundo alrededor se desvaneciera. Todos los ojos estaban sobre él, expectantes y atónitos. La revelación colapsó todo lo que Alejandro creía saber sobre su familia y su vida. De pronto, sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. No, no puede ser. Alejandro se sintió atrapado. La identidad misma de su madre, de su vida entera, ahora pendía de hilos delicados. «Tú lo sabes», gritó María, su voz un clamor de angustia. Todos en la plaza parecían agazapados, como si esperaran un llamado a la acción. «Si no recobro mi memoria, no solo perderé mi vida, también perderé la razón de ser de estos niños». En ese momento, todo se volvió más claro. La relación entre María y el hombre, la historia oculta, los hijos perdidos y los secretos enterrados estaban a punto de salir a la luz. La plaza vibraba con un aire de expectativa y miedo. Alejandro miró a su hijo. «¿Estás diciendo que mi padre está detrás de todo esto?», murmuró, sintiendo como la vida se le escurría entre los dedos. Una sombra se cernió sobre él, dejando una marca oscura en su corazón. La pregunta se deslizó en el aire. ¿Qué clase de hombre era su padre realmente? Y así, en medio de la confusión y el miedo, Alejandro supo que estaba a punto de entrar en una batalla que cambiaría todo. Las verdades, los secretos y el dolor estaban entrelazados en un tejido oscuro. Una línea del tiempo estaba a punto de impactar en sus vidas, cortando de raíz lo que creían. Lo que vino primero era la carta. Lo siguiente podía ser una revelación que los llevaría al caos total. La plaza, vibrante en su pensión, era ahora el escenario de un destino que desbordaba la violencia del pasado. Podrían enfrentar la realidad o caerían en la oscuridad de los secretos que los habían perseguido. La plaza continuaba llena de murmullos y tensión. Las sirenas se acercaban, pero para Alejandro, la revelación sobre su madre y sus lazos familiares retumbaba en su mente. Cada palabra del hombre del abrigo resonaba como un eco que lo atrapaba en un mar de confusión. La multitud lo observaba, espectadora de su derrumbe emocional. Justo cuando iba a responder, un grito desgarrador cortó el aire caliente del atardecer. «¡No!». La voz de María, fuerte y clara, resonó en sus oídos. «¡No! ¡No hagas esto!». Alejandro apenas podía procesar lo que sucedía.
La mendiga luchaba por levantarse del suelo. Su rostro reflejaba pánico. «Dame la carta. No puedes dejar que la vea». El hombre se volvió hacia ella, desesperado. «Pero tú no entiendes. Es el único modo de protegerte». «No puedo dejar que eso vuelva a suceder». Con un movimiento rápido, él alcanzó algo en su abrigo. Un objeto pequeño, un sobre amarillento. La multitud contuvo el aliento, como si cada uno de ellos supiera que ese simple sobre tenía el poder de destruir vidas. Una tensión pesada llenó la plaza. La situación se tornaba más volátil por momentos. «¡No!», gritó Julia, la prima de Alejandro, al tiempo que se lanzó hacia el hombre. Pero él fue más rápido. Abrió el sobre y levantó un documento que brilló bajo el sol. «La verdad está aquí, y tú también lo sabes. No puedes huir de tu pasado». La mirada de María se llenó de horror. «¡Devuélveme eso! ¡No puedes hacerme esto!». En un segundo la atmósfera se volvió electrificada. Alejandro sintió un nudo formarse en su garganta. La conexión entre él, Daniel y esta mujer pobre se sentía más fuerte que nunca, pero al mismo tiempo más compleja. «¿Qué contiene esa carta?», Alejandro preguntó, su voz temblando. «¿Qué es tan importante?». El hombre lo miró con ojos llenos de furia y miedo. «Contiene la verdad sobre tu madre y los secretos que nos han mantenido en la oscuridad por tanto tiempo», afirmó, mientras la multitud se acercaba al borde de un colapso emocional. Una anciana entre la multitud susurró: «Es una maldición. Lo sabía». Fue entonces cuando un estruendo rompió el silencio. Una explosión resonó en la distancia y el cielo pareció oscurecerse. Todos miraron hacia arriba. Humo negro subía de un edificio cercano y sin previo aviso, todo se tornó caótico. Gente corrió en diferentes direcciones. El pánico se desató. «¡Salgan de aquí!», gritó un policía que llegaba justo a tiempo. El hombre con el abrigo oscuro, temeroso, apretó la carta en una mano. «¡No! ¡No puedo dejar que esto termine así!», gritó mientras se ponía a la defensiva. El caos se apoderó de la plaza. Alejandro, entre la confusión, solo podía pensar en Daniel y en protegerlo. «¡Ah! ¡Daniel! ¡Ven aquí!», gritó. Pero el niño seguía mirando al hombre, incapaz de moverse. María, todavía en el suelo, extendió su mano hacia el niño. «Él es nuestro futuro», murmuró con una súplica en la mirada. Así, en medio del terror y la incertidumbre, un nuevo nivel de conexión se formó en el aire, denso y electrizante. ¡La carta! Alejandro se dio cuenta de que el caos a su alrededor se volvía más intenso. Hombres y mujeres corrían, dejando a sus seres queridos atrás. Entonces, en un último intento desesperado, el hombre levantó la carta del suelo y en un movimiento inesperado la arrojó al aire. El papel voló como una hoja en otoño, girando en espiral. Los rostros de las personas se volvieron hacia él, en un instante atónito y silencioso. La carta, el documento que contenía secretos devastadores, parecía flotar en cámara lenta, mientras el tiempo se deshacía a su alrededor. En ese instante, un grito resonó. «¡Cuidado!», alguien gritó cuando la carta cayó hacia el suelo. Pero no fue el solo impacto la causa de la conmoción. En una fracción de segundo, un rayo de luz apareció en el horizonte. La explosión resonó de nuevo, ahora más cerca. El hombre del abrigo, atrapado entre la multitud, quedó deslumbrado. La carta cayó en sus manos, pero algo más sucedió. Un rayo de luz impactó justo donde él estaba, y mientras todo se llenaba de humo y caos, una figura emergió del fulgor. Era su madre, con el mismo vestido que había perdido la noche que desapareció. Ojos llenos de historia y dolor. «¡Alejandro!», gritó ella, y el corazón del joven se detuvo. Todos miraron, atónitos. El momento se congeló en el tiempo. Alejandro se sintió atrapado entre su pasado y el presente.
La explosión había abierto más que una grieta en la realidad. Había traído de vuelta a alguien que pensó perdido para siempre. La plaza se llenó de susurros y el aire se convirtió en un torbellino de emociones. Los rostros de la multitud se transformaron, cada uno más sorprendido que el anterior. La realidad que conocían empezó a desmoronarse. ¿Quién era esta mujer regresando de entre las sombras? ¿Y cómo se relacionaba con todos los secretos revelados hasta el momento? La vista se nubló, el estruendo de la explosión resonando fuerte mientras la plaza se convertía en un escenario de caos y revelaciones inesperadas. Mientras Alejandro trataba de entender lo que sucedía, el futuro de todos pendía de un hilo, iluminado por una verdad que cambiaba por completo todo lo que creían saber. El caos llenó la plaza, mientras la figura de su madre, tan familiar y tan... Alejandro sentía que el corazón le latía en la garganta. ¡Mamá! Su voz salió como un susurro, apenas audible en medio del tumulto. La gente miraba, atónita, mientras los ecos de la explosión aún resonaban en el aire. María, aún en el suelo, vio a su hermana y un torrente de emociones invadió su rostro. «No, no puede ser», murmulló, su voz temblando, como si el peso de los recuerdos la aplastara. La confusión se asentó como un manto pesado en la plaza. Todo el mundo se preguntaba lo mismo, pero Alejandro no podía apartar la vista de su madre. Alejandro, su madre extendió una mano hacia él, sus ojos reflejando dolor y amor. «Hazme caso, tienes que entender». Pero antes de que pudiera completar la frase, un grito desgarrador cortó la atmósfera tensa. Un hombre delgado y con una mirada intensa se abalanzó hacia su madre, empujando a la multitud a un lado. «Nunca debiste volver. Ellos no pueden saber la verdad». Era un grito de desesperación que resonó como un volcán en erupción. El mundo pareció detenerse por un instante. Todos miraban al hombre que parecía sacado de una película de terror, feroz y decidido. María se encogió y la multitud retrocedió, sin saber a quién apoyar. «¿Quién es él?», murmuró Julia, buscando respuestas en el rostro de su hermano. Alejandro sentía que la tierra se desmoronaba a sus pies. «¡Tú no entiendes!». El hombre se volvió hacia Alejandro. «No dejes que sepas más de lo que ya está en juego. Tu madre estuvo en peligro por el hombre que creías que era tu padre». Las palabras golpearon a Alejandro como un rayo. «¿Qué quieres decir?». Su voz temblaba, llena de incredulidad. «¿Qué padre? Mi padre es mi padre». María, atrapada entre el miedo y la confusión, habló con una voz quebrada. «Alejandro, no puedo recordar lo que pasó. No puedo dejar que te arrastre a esto». La ansiedad en su rostro era palpable. En ese momento, Alejandro comprendió que había algo más profundo y oscuro, algo que amenazaba con romper el delicado hilo de su vida. El hombre dio un paso hacia atrás, sintiendo la presión de la multitud. «La carta es lo que los conecta a todos, lo que te llevará a la verdad. Tu padre hizo un pacto que implicaba sacrificios». La plaza vibró con esos ecos aterradores. Un susurro de incredulidad recorrió la multitud. Nadie podía comprender el significado de sus palabras. «¡Sacrificios!». Daniel, aún inocente, miraba a su alrededor, confundido. La presión creciente en el pecho de Alejandro era casi insoportable. «¿Qué tipo de pacto?», exigió saber, sintiendo que los cimientos de su vida estaban a punto de desplomarse. Pero antes de que alguien pudiera responder, una segunda explosión resonó a lo lejos. Esta vez no por un edificio, sino por el cercado oscuro que rodeaba la plaza. El eco de una gran tormenta parecía llegar, pero en la distancia. «¡Es él!»,
El hombre gritó, apuntando hacia la dirección de los murmullos. Se alzaron nuevamente, y Alejandro sintió que el aire se tornaba pesado. Las miradas se entrelazaron en la confusión. La plaza era un hervidero de preguntas y temor. ¿Él? ¿Quién es él? Alejandro no podía ver más allá del caos. A la vista de todos, las puertas se abrieron de par en par, dejando escapar una sombra que se aproximaba rápidamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un hombre muy parecido a él, pero con una aura oscura, como si la luz alrededor de él se desvaneciera. ¡Corre, Alejandro! La voz de su madre lo hizo regresar a sí mismo. Los gritos y el pánico estallaron cuando la figura se acercó a la plaza, y Alejandro supo que la vida de todos estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras los rostros buscaban refugio, una idea chocante lo impactó. ¿Era posible que ese hombre, que se acercaba cada vez más, perteneciera a su propia sangre? El rugido de la multitud, el clamor de los que buscaban respuestas, todo se tornaba un eco distante frente a la realidad inminente. Sin más respuestas que preguntas, el rol de sus seres queridos, la conexión familiar, se tambaleaba al borde de un precipicio. La plaza vibraba en un caos mezclado con un sentido visceral de confrontación. Alejandro miró a su madre, a su hijo y a su prima. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Su corazón latía con fuerza. Quedaba en suspenso la verdad que podía cambiar todo. ¡Ah! Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La plaza vibraba con caos mientras la figura de su madre emergía del humo, su rostro pálido, reflejando un torrente de emociones. Alejandro sentía que el corazón le latía con fuerza. ¡Mamá! Su voz salió temblando, casi ahogada por el estruendo. La multitud retrocedía expectante, unos susurrando, otros atónitos. Pero de repente, el hombre con la mirada intensa dio un paso al frente, gritando: «¡Nunca debiste volver! ¡No puedes dejarlos saber la verdad!». La presión en el aire se hizo palpable. Alejandro sintió un escalofrío correr por su espalda mientras su madre lo miraba, desesperada, y el hombre se preparaba para un enfrentamiento. «¡Detente!». Alejandro bramó, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. «¡Ay, qué verdad!». Se giró hacia María, su corazón rebosante de confusión. ¿Quién es él? ¿Qué significa todo esto? La vendetta en los ojos del hombre lo angustiaba. «Es por tu bien, Alejandro. Nadie debe saber lo que hay en juego». El hombre gritó, pero entonces, como si el destino lo quisiera así, una fuerte explosión resonó nuevamente en la distancia. Las miradas se volvieron hacia la fuente del sonido, fragmentando la atención. Un pilar de fuego emergió de un edificio cercano, arrojando a todos en un estado de pánico absoluto. «¡Corre, Alejandro!», su madre gritó mientras el caos se desataba. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿A dónde?», preguntó angustiado. Pero en ese momento algo sorprendente ocurrió. El hombre retrocedió y de su abrigo sacó un objeto brillante, una llave. «¿Qué es eso?». Alejandro frunció el ceño. El hombre la levantó, temblando, y dijo: «Esto te llevará a la verdad que nunca quisiste ver». Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura emergió detrás de él. Un hombre robusto con un semblante que Alejandro reconocía de su infancia. «¡Tú no!», Alejandro exclamó.
sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Era su padre, la figura que creía conocer. En un instante, todo el caos se centró en él. ¿Qué estás haciendo aquí? No dejes que él te convenza, Alejandro. El hombre del abrigo le gritó. Pero la verdad comenzaba a desvanecerse entre el ruido y las llamas que ardían en el fondo. No puedo confiar en ninguno de ustedes. Alejandro se debatía en su confusión, y la multitud contemplaba las revelaciones como quienes asisten a una obra de teatro impactante. La carta nos une. No era solo una maldición. ¡Alejandro!, gritó su madre, su voz desbordando pasión y miedo. Pero en ese instante, todo pareció converger en un único punto de quiebre. Con el ruido ensordecedor de la explosión, un grito lleno de terror emergió. Era el pequeño Pablo, el hijo de María, que parecía haber sido olvidado en medio del tumulto. Alejandro lo vio correr hacia María, pero antes de que pudiera llegar, su rostro se tornó blanco y gritos desgarradores resonaban, mientras un grupo de personas caía al suelo, atrapados por escombros que caían. ¡No! ¡No! Alejandro sintió que la vida se le escapaba. La realidad de lo que estaba ocurriendo le golpeó con fuerza. En un instante de horror, vio cómo su madre era empujada por el viento y el humo, y la acción se paralizó. Cada hermano, prima y amigo miró con horror. Todos comprendieron al instante la devastación de la escena. La multitud gritó, y el hombre de abrigo miraba hacia un lado. El pánico habría tomado su rostro. No deben saber, no pueden. Era un estruendo de emociones y confusión. Alejandro supo que algo oscuro cubría a su familia, y en ese momento todo cambió. Llegaron más sirenas, y mientras se desvanecía el estruendo de caos, vio que la llave brillaba intensamente en la mano del hombre del abrigo. «¡Usa la llave! ¡Revelará lo que necesitas saber!». La plaza, que un momento antes fue un lugar de encuentro y conexiones, se había transformado en un escenario de tragedia. Los secretos más oscuros estaban a punto de salir a la luz. Pero, ¿a qué costo? Todo se sentía demasiado frágil. Alejandro miró a su madre, a su padre y al pequeño Pablo. La revelación de la carta, el sacrificio que una vez hicieron, todo se cernía como una tormenta. Si lo que descubrimos cambia todo, pensó, su mente atrapada en un torbellino. Todo lo que creía saber estaba a punto de ser destruido, pero la respuesta permanecía oculta en esa llave, mientras el eco de la tragedia aún resonaba en el aire. El caos parecía infinito. La plaza estaba llena de gritos, de gente que corría, intentando encontrar seguridad, mientras las llamas avanzaban como serpientes voraces. Alejandro se sintió atrapado, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesadoso. Miró a su madre, buscando respuestas, pero su rostro reflejaba confusión y miedo. «¡Alejandro!», ella gritó, suplicante. «Usa la llave. Es la única forma de liberar a todos». La llave brillaba en la mano del hombre con el abrigo oscuro, pero antes de que pudiera responder, el desconocido que parecía su padre avanzó, su mirada oscura como el abismo. «No les hagas caso. Solo quieren destruir lo que queda de nosotros». El miedo se apoderó de Alejandro mientras sus pensamientos luchaban entre recordar y olvidar. «¿Por qué, mamá? ¿Qué está pasando?». «Lo descubrirás pronto», afirmó su madre. «Pero por ahora tenemos que salir de aquí». La atmósfera se cargó de incertidumbre. Alejandro miró a Daniel, que permanecía a su lado, aturdido y asustado. Era su responsabilidad protegerlo. Pero ¿cómo enfrentar el terror que se desataba? «¡Daniel, ven aquí!», gritó extendiendo una mano. El niño se acercó, buscando consuelo en su padre.
Tenemos que movernos, gritó Julia, su prima, mientras la multitud se agolpaba. Cada segundo se sentía como una eternidad. El oscuro hombre se había vuelto hacia ellos. El terror palpitante en sus ojos reflejaba un viejo secreto. «No te acerques, nadie puede saber la verdad». El grito resonó fuerte, pero todo se volvió un eco entre el estruendo de gritos y sirenas. Mientras la penumbra de la confusión se alzaba, las llamas surcaron por la plaza. De repente, la verdad, aquella llave guardada, parecía la única salida. «¡Dame la llave!», exclamó Alejandro, el impulso nublando su juicio. El hombre arrebató la llave de su mano, pero Alejandro no podía dejar que eso sucediera. «Es nuestra única esperanza. ¡Detente!». Su madre gritó, pero era demasiado tarde. Alejandro se lanzó hacia el hombre. Su mano se cerró sobre la llave justo a tiempo. Aquella acción resonó como un trueno, y de repente un resplandor envolvió la plaza. Todo se detuvo. Los gritos cesaron. Las llamas se congelaron en el aire. Alejandro sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con un movimiento, la llave se volvió una luz brillante, iluminando la oscuridad como una estrella en la noche. La verdad iba a liberarse. «¿Qué está sucediendo?», el hombre del abrigo preguntó, atónito. La gente miraba fijamente, como si estuvieran a punto de presenciar un milagro. Alejandro, sin querer, levantó la llave. «Soy parte de esto y debo confrontarlo». Respiró profundo y miró a su madre. «El pasado está aquí». Todo se expandió en un estallido de luz. Recuerdos empezaron a fluir. Visiones de amor, dolor y sacrificio se entrelazaron. Su madre lo miraba. Lágrimas brotaron de sus ojos. «Te he amado y perdido, pero hoy te devuelvo la vida. No olvides quién eres». La plaza cobró vida de nuevo. Los murmullos llenaron el aire. Unos gritos mezclados con risas. Alejandro sintió que todo cambiaba. La luz de la llave iluminó el camino, despojando el terror. Cuando la bruma se disipó, Alejandro se dio cuenta de lo que había hecho. Miró a Daniel, quien sonreía a su lado. Miró a su madre, al hombre desconocido, y finalmente a María y su hijo. Todos estaban ahí, juntos, enfrentando el futuro. Un suspiro de alivio llenó el aire. «Gracias», Alejandro dijo. Y mientras lo hacía, una calma envolvió la plaza. Habían vencido a la oscuridad, pero todavía había mucho que descubrir. Sabían que el camino no iba a ser fácil, pero estaban juntos. Cada vínculo reconstruido era un paso hacia la luz. Y así, entre risas y lágrimas, Alejandro supo que esa era solo la primera de muchas historias. «¿Y si volvemos?», propuso, tomando la mano de su madre. Ella sonrió, y él sintió algo profundo y esperanzador. Pero mientras el grupo comenzaba a marchar hacia un nuevo amanecer, el hombre del abrigo oscuro observaba con una expresión que dejaba un eco inquietante. «Esto no ha terminado». Y así la plaza vibraba con un nuevo comienzo, pero aquel último grito resonaba en la distancia como una sombra. «Te agradezco por seguir esta asombrosa historia hasta el final. Ahora es el momento de tomar acción. Necesitas registrarte ahora mismo en el canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un aplastante dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y ayúdanos a crecer juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que piensas de este sorprendente desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Y si realmente quieres ser parte de nuestra comunidad súper exclusiva, haz clic en el enlace en el primer comentario.